van a terminar resolviendo con las exigencias de los ciudadanos. Entonces, en la medida que una institución puede recibir todas las voces, puede escuchar a todas las voces en las mismas condiciones, puede distinguir los diferentes argumentos y plantearlos con objetividad, en esa medida una institución resulta funcional. En la medida que no tiene ese modelo de contrapesos y se siente la baraja cargada para alguno de los jugadores, bueno, justamente lo que se da es un fenómeno de irritación, tanto política como social, y que va a manifestarse en las calles o se va a manifestar en otras cajas de resonancia. El Congreso, por ejemplo, es una caja de resonancia de eso. En la medida que se construyen aquí los principales acuerdos, los principales pactos, las principales reformas, en esa medida se va avanzando a un marco de equilibrio. Y para eso cada fuerza política tiene que tener un respectivo peso, pero también un correlativo contrapeso. A eso me refiero justamente. Me refiero también, y no puedo omitirlo, tenemos que dejar de pensar que los consejeros electorales deben ser personeros de los partidos, de ninguna manera. Tampoco podemos pensar, como se decía, ciudadanos químicamente puros, ¿no?, que los vamos a extraer de algún laboratorio científico. Por el contrario, deben ser expertos en la materia que puedan escuchar todas las opiniones razonables y a todas darles la misma calidad y el mismo nivel. Es decir, los consejeros deben ser hombres libres. Deben ser gente libre que escuche de los partidos políticos propuestas, de los partidos políticos argumentos, pero no de los partidos políticos órdenes, sea cual sea la condición en la que fueron electos. Segundo planteamiento, me dice usted las reglas. Bueno, yo creo que las reglas de posalternancia merecen un estudio aparte y es sumamente interesante. Ahora el tema no se refiere a la democracia como el conteo de los votos. Ahora lo que se cuestiona es la calidad de la democracia. Es decir, qué factores endógenos a la casilla tenemos que atender para tener elecciones equitativas. Es decir, el problema de la institución electoral ya no está dentro de la casilla, en quién cuenta el voto, ya está fuera. Ya hay fenómenos nuevos, fenómenos que debemos atender desde el nivel legislativo, eventualmente administrativo sancionador, como lo hace el IFE, y por supuesto a nivel jurisdiccional. Y en todo esto también hay un elemento. El Estado debe ser un órgano garante justamente de esa libertad, que es la más elemental de los ciudadanos libres, que es la posibilidad de elegir. En la medida que nosotros garantizamos eso, vamos transitando a más y mejores estadios democráticos. Y finalmente regreso a uno de los temas medulares y con eso concluyo, lo hago además con una enorme humildad. Yo creo en la lealtad democrática, pero creo en la lealtad democrática en condiciones democráticas, porque también hay lealtad democrática donde todos los actores aceptan los resultados plácidamente, como en algunas elecciones muy cuestionadas a nivel internacional. El año pasado, por ejemplo, tuvimos dos elecciones, una en Estados Unidos y una en Venezuela. En ambas, los actores políticos aceptaron los resultados. Sin embargo, son muy diferentes las condiciones en las que se da una y en las que se da otra. Y por tal razón nosotros tenemos que encontrar nuestro propio equilibrio. Para esto no hay fórmulas, para esto no hay recetas mágicas. Hay que permanentemente preguntarnos quiénes somos para saber a dónde vamos. Pero sobre todo hay que preguntarnos quiénes somos para dejar de ser lo que somos y llegar a lo que queremos ser. Es cuanto y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Domínguez Gudini, por sus comentarios y su presencia, y toda vez que se ha agotado esta ronda de preguntas para usted, se le agradece su asistencia a esta Comisión de Gobernación y se llama al siguiente candidato agendado, a nuestro amigo, el ciudadano Roberto Duque Roquero. Señor presidente. En este tercer día de comparecencias en las que ya ronda la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, concluyó la entrevista que sostuvieron los integrantes de este órgano legislativo con Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, aspirante a ocupar un lugar en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Y bueno, en su exposición, tras ser cuestionado por los legisladores, uno por cada fracción parlamentaria representada aquí en la Cámara, la llamada Cámara Baja, es decir, 7 legisladores. Bueno, pues Domínguez Gudini aseguró que está formado para trabajar en la administración pública y no
no para un partido político. Al cuestionársele cómo abordaría temas o casos polémicos como es el asunto de Monex, siendo ya en un escenario posible de ser ya un consejero electoral, bueno, pues él dijo que abordaría y enfrentaría este tipo de casos con criterios técnicos, pero sobre todo dijo con ética de responsabilidad. Asimismo, aseguró que los consejeros electorales no pueden ser personeros de los partidos políticos, sino expertos en la materia, y dar a todas las opiniones el mismo peso y no recibir órdenes, insistió, de las fuerzas políticas. Ahora toca el turno al cuarto compareciente, quien es Roberto Leonardo Duque Roquero. Él es el cuarto compareciente de un total de 5 que estarán aquí en la Comisión de Gobernación. Vamos directo a dejar cámaras y micrófonos con el presidente de la Comisión de Gobernación, el diputado del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Bienvenido a esta Comisión de Gobernación para su entrevista, maestro Duque Roquero. Y como usted conoce claramente el formato, le cedo el uso de la palabra hasta por 5 minutos para que nos exponga los puntos centrales de su ensayo y nuevamente le damos una cordial bienvenida. Muchísimas gracias, diputado presidente de la Comisión, diputado Moreno Cárdenas. Señoras legisladoras, señores legisladores, muy buenas noches ya. Es un gusto estar aquí con ustedes, les aprecio la atención. Y bueno, yo de entrada adelanto que seré lo más conciso que me sea posible en mis respuestas. Ya dice una máxima que lo bueno, si breve, 2 veces bueno, pero sobre todo lo malo, si breve, no tan malo. Entonces trataré de ser lo más conciso que me sea posible. Acerca del tema que planteó la Comisión de Gobernación, digámoslo así, los retos en el sistema electoral mexicano, desde luego son muchos. Yo agrupé en mi trabajo, dividí en 3 rubros mi ensayo, y en el primero de ellos hablo acerca de los puntos que están en la agenda legislativa más inmediata. Desde luego los que derivan de la reforma política de agosto del año pasado y que tendrán tanto este Congreso de la Unión como las legislaturas de las entidades federativas reglamentar estos temas a más tardar el 9 de agosto de este 2013. Hablo naturalmente de las candidaturas independientes, un tema de gran complejidad porque está fincado nuestro sistema electoral en el precisamente sistema de partidos políticos. Ahí lo que propongo en mi ensayo es que el eje que debe guiar el tema de las candidaturas independientes, desde luego, es el principio de equidad en la contienda electoral, que desde luego consagra el artículo 134 constitucional. Hablo de la consulta popular. Ahí las funciones que tendrá el IFE, tanto en la organización, va a haber más urnas de las que estamos acostumbrados cuando se den estos mecanismos plebiscitarios o de referéndum, y ahí la propuesta puntual que me gustaría destacar en este momento es que pueda haber representación de las organizaciones de la sociedad civil en las mesas directivas de casilla cuando se celebre un mecanismo de esta naturaleza. Y también refiero la iniciativa ciudadana. Ahí el papel del IFE es más marginal, ahí el papel central lo juega precisamente el Congreso, pero tiene también algunas funciones, y sobre todo estos 2 últimos temas, lo que más destaco es que implican el tránsito de México de un sistema que ha sido hasta ahora puramente de democracia representativa, ahora uno que también puede tener componentes de democracia, o que tiene ya en la Constitución componentes de democracia participativa o democracia semidirecta. En el segundo rubro me refiero a algunos de los puntos que se establecen en el documento Pacto por México, pues también son algunos temas que visiblemente están en la agenda o propuestos por algunas fuerzas políticas en la agenda de una posible reforma, y en particular hablo de la propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones y una legislación electoral única. Advierto de algunos riesgos que hay, en mi parecer, de que sea incompatible esta idea del Pacto por México con el sistema federal
mexicano. Me refiero, por otra parte, a las medidas que se deben tomar para hacer más eficientes los recursos en el sistema electoral de México y más transparencia. Y con mucho énfasis hablo de la necesidad de evitar que haya mecanismos que permitan un financiamiento ilícito, y en ese sentido destaco mucho, me parecería muy conveniente que se hicieran realidad las propuestas en materia de los topes de gastos de campaña como una de las causas de nulidad de elección. Y en el tercer rubro hablo de algunos puntos que, si bien tal vez no están en la agenda más visible, sí son aspectos que a mí en lo personal me gustaría ver en una próxima reforma electoral. El tema de perspectiva de género, hablo de los cómputos distritales y sus problemas logísticos con la legislación actual, hablo de la validez del voto según la voluntad del elector y de el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, entre otras cuestiones. Cierro mi ensayo haciendo una reflexión acerca del mensaje que desde mi punto de vista, o el signo, diría yo, que desde mi punto de vista estableció el Poder Reformador de la Constitución en la pasada reforma política, en sentido de ciudadanizar, por así decirlo, la participación política. Porque creo que puede ser, anhelo al menos que así sea, un nuevo auge, un nuevo énfasis en la ciudadanización de los órganos electorales. Es una apretada síntesis de lo que expuse en mi ensayo, pero me encuentro naturalmente a sus órdenes para precisar sobre cualquier tema en la sesión de preguntas y respuestas, efecto para el cual quedo desde luego a sus órdenes. Muchas gracias nuevamente, señoras legisladoras y señores legisladores. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Iniciamos con la ronda de preguntas. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Buenas noches. Gracias, señor presidente. Buenas noches, maestro Duque Roquero. La verdad es que, atendiendo lo que usted señala en cuanto a ser concisos, su documento da para muchos temas e inquietudes. Como usted bien nos los ha explicitado, las 3 particularidades o las 3 partes en las que integra usted su documento: la reforma del 2009, que podría ahondarse un poco más en cuanto a las candidaturas independientes. Usted las vincula, desde mi perspectiva, invariablemente con las organizaciones civiles. Sin embargo, tenemos por ahí un ejercicio. Tenemos un ejercicio de algún exaspirante, exsecretario de Relaciones Exteriores, que tocó hasta cortes internacionales con relación a su legítimo derecho de participar como candidato independiente. ¿Cómo no? Y la vinculación que usted realiza es en organizaciones civiles para poder tener cobertura ante mesas directivas de casillas. Da por sentado, da la impresión, que el tema de prerrogativas y el tema de financiamiento tendrá que ser a similitud de cómo se otorga a los partidos políticos. Hace usted una referencia con relación al 30%, pone un tema interesante, la primacía que tiene el candidato independiente con relación a esa distribución del 30%, en primer término, a posteriori de los partidos políticos. Sí me gustaría profundizar más en cuanto a la representación. ¿Cómo sería el modelo de representación ante mesa directiva de casillas de candidatos independientes?